Lo que hemos escuchado de parte de un PhD de la San Francisco de Quito, un verdadero revolucionario, obviamente teórico, no ha sido probado en la práctica administrativa y en el cálculo adecuado de las factibilidades que tienen esa demolición prácticamente de subsidios que está anunciando el señor Pablo Beltrán. Es un PhD de la San Francisco, un poco desconocido en nuestro ambiente periodístico, pero el hombre muy interesante en los planteamientos que está formulando. Esta mañana nuestra compañera le ha invitado prácticamente al 40%, 50% del programa. Entonces ha ocupado un espacio amplísimo y estoy realmente desde este servidor que dirige la transmisión noticiosa de las mañanas, estoy un tanto confundido porque si hay que hablar de los subsidios, hay que hablar también de las inversiones. Lo que no han podido una gran cantidad de gobiernos, de hecho, que se han dado en el país, el hombre viene y prácticamente asesora al gobierno, es lo que yo tengo entendido. Qué pena que Ana María salió como un destello, que visita y se va de la emisora. Si está por allí, ojalá podría ser tan amable en darnos una explicación del cómo este caballero calcula de que no habrán impactos mayúsculos, preocupantes, en el orden político y en el orden social, porque absolutamente todos los subsidios, según su versión, que la tenemos precisamente acá, la vamos a escuchar conjuntamente con el señor economista don Jaime Carrera. Es Pablo Beltrán de la San Francisco que refirió la eliminación de los subsidios. Tenemos me parece que en la parte número 3, sí, ¿estamos? Estamos, pero a mí me gusta que tenga la gentileza, especialmente Jaime Carrera, el economista fiscalista más importante, en mi opinión, que tiene, por lo menos, nuestro medio. No he conocido en el medio del litoral una persona tan versada como el economista Jaime Carrera en estos temas, al punto que él está conduciendo desde hace mucho tiempo el Observatorio Fiscal, a la que acuden los más sobresalientes economistas de nuestro medio y también del puerto principal. Se mantienen en contacto permanente con él. El señor economista Diego Borja también nos había comprometido su presencia y este momento vamos a compartir con el señor economista Fausto Ortiz, exministro de Finanzas. Vamos a llamarle a su teléfono en contados minutos. Creo que habíamos quedado a las 7:20. Estoy saludándoles conjuntamente con mi invitado fundamental, el señor economista Jaime Carrera. Este día viernes, ya tan viernes, ¿no? Viernes en un ratito. Y es que fue una semana corta. Viernes 6 de noviembre del año 2015, Diego Borja me acompaña a partir de este instante. Les saludamos cordialmente. Saludan con el economista Jaime Carrera, quien puntualmente estuvo incluso antes del periodista. Sí, hay que reconocer. ¿Cómo ve usted, o cómo ven ahora en plural, lo manifestado por el PhD de la San Francisco de Quito, de nombre economista Pablo Beltrán, que tuvo una conexión periodística con Anita María, como me gusta tratarla? La periodista Canizares tuvo este contacto, rescató para Teleamazonas y nos ha concedido la posibilidad de compartir este trabajo periodístico, en la que sugiere de esta manera la eliminación de subsidios el señor Beltrán. Economista, usted tiene la palabra.
Cuando hay que reducir egreso del Estado, egreso público, se lo debe hacer en los subsidios. Es lo primero que hay que tocar. Porque los subsidios es lo que menos efecto multiplicador provoca en la economía. Cuando el Estado gasta $1 y lo hace a través de una construcción o lo hace a través de un subsidio, cuando lo hace a través de la construcción va a tener un impacto más grande que si lo hace a través de un subsidio. Por lo tanto, cuando hay que eliminar egresos, pues lo que nos dicta la teoría económica es empezar eliminando subsidios. Así que desde el punto de vista teórico está bien. Ahora, lo que es importante ver es cómo se entrega este mensaje a la población, cómo se entrega este mensaje a los agentes económicos. Entonces hay que darles en un ambiente de confianza en donde los subsidios no se los quita porque la gente es rico, porque la gente es pobre, sino que los subsidios se eliminan porque eso hace bien a la economía en general. Exa FM. No nos dice absolutamente nada. Creo que lo que nos hizo escuchar de mañana. Es decir, ¿en qué consiste en la eliminación de los subsidios? ¿Cuáles son los subsidios que van a ser, como yo dije, van a ser demolidos? Y entonces, aquello no le gustaba a ningún gobierno, pues. El costo social era terrible. Pero, qué mejor que algunos subsidios pasen a tener precios reales, es decir, se acabe tanta asignación que en un 90% resultaban los beneficiarios gente que no necesitaba ayuda prácticamente del Estado. Ahora estamos intentando conocer cuáles van a ser los subsidios que van a ajustarse a partir del 1 de enero del año 2016. Entonces aquí dice, esto no es del señor Beltrán, esto más bien refiere a otra crónica. Pero ustedes que están enterados y especialmente en el Observatorio Fiscal, economista, usted será tan bondadoso en revisar estas cifras. El sube y baja del presupuesto del 2016. Bajamos combustibles. Quitamos toda clase de subsidios en combustibles. ¿Cómo es que se demoraron 4 horas con los señores transportistas en el despacho presidencial ayer? Si no han topado este tema, me saldría a mí incomprensible, por decirlo menos, ¿no? Ellos son los que primero saltan o ya han saltado en la historia del Ecuador, en términos económicos, fiscales, de economía interna, han saltado hasta el techo el momento en que han querido, digamos, demoler los combustibles, como ahora. Y cuando ha habido alguna cosa, la compensación ha sido tremenda para el Estado. Más salía el caldo que los huevos, como suelen decir en hogares muy convencionales de nuestra sociedad. También dicen que la seguridad social, hablan de la agricultura, hablan del desarrollo social, no sé, ponen un porcentaje en la vivienda, también hablan del agua, y ya sabíamos de los ingresos a los gas, que va a haber una preasignación con un 12%, reducido a un 12% de la contribución del Estado para los municipios y gobiernos locales. No me dice nada esto, pero los transportistas han ratificado el respaldo al gobierno. Esta primera parte, que tiene un componente político, no sé si con su permiso, antes de entrar en materia de Hacienda y en materia de subsidios, de impuestos, en fin, todo el área fiscal, esta parte que tiene también un componente político, los transportistas, imagínese en su dilatada experiencia de ministro, de observador de la economía, inclusive de autor de varias obras de economía fiscal y de macroeconomía, usted que es tan entendido, al igual que su contertulio, nos dirá esta mañana, ¿cómo es que los transportistas
están respaldando al gobierno, se muestran comprensivos con la situación. Todos los dirigentes le han dicho al presidente, siga nomás, vamos a actuar con extrema prudencia. Este es un momento en que el país requiere de la contribución de todos. Así es que aquí está nuestro apoyo. No fregarle la pita, señor presidente, y vamos a aceptar lo que seguramente han arreglado. ¿De qué plazo, de qué duración, digamos, este plan estratégico que seguramente bordaron con ellos en las 4 horas de reunión? Y bueno, no queremos tener dificultades con el régimen. ¿Qué les comprometería el señor presidente de la República? Sí es extraño esto, pero es virtuoso de alguna manera, ¿no? Es una primera vez y siempre hay que saludar una primera vez. Economista, buenos días. Perdona que comience con usted y su experiencia de exministro le da para que calcule por lo menos cuáles podrían haber sido los giros que tomó la explicación del presidente a los choferes o a los transportistas. Ya no les gusta que les digan choferes. Tenga la bondad. Buenos días, Gonzalo. Un cordial saludo a mis contertulios, a Jaime, a Fausto, no sé si también está allá con nosotros. Obviamente un cordial saludo y una buena mañana a quienes nos escuchan por Radio Exa. Mire, lo que usted acaba de mencionar, lo que sucedió el día de ayer, muestra claramente que en economía no hay, como decía hace un momento la persona que usted le puso en audio, técnica pura. Eso no existe en economía. No es que la técnica manda una cosa y la técnica manda otra cosa, no, eso no existe. En la economía, que es una ciencia social, está muy presente la política, muy presente. Lo que usted acaba de señalar lo muestra. Seguramente en la conversación que el presidente, que por cierto es bueno que haya tenido una conversación con un sector social importante, como el de los transportistas, seguramente hay, además del tema de los subsidios, que van a disminuir para el transporte interprovincial, deben haber tratado otros temas de interés de ese grupo social. Yo me imagino, por ejemplo, todo lo vinculado a los aranceles de repuestos, de llantas, de partes de los automóviles dedicados al transporte público. Me imagino que debe haber sido una parte importante. Se debe haber hablado ahí que en unos meses más se van a desmantelar las sobretasas, aunque para ciertos rubros del transporte público no estaban vigentes. ¿Qué sé yo? Es decir, el momento en el cual se habla de una reducción de un rubro, en este caso subsidios, para poder compensar económicamente y obtener el apoyo político, seguramente se hablaron de otros temas que son de interés de ese sector. Y eso se lo muestra con claridad. Entonces, eso me permite hacer también una reflexión más general. El momento en el cual usted entrega un subsidio, no es cierto, yo no comparto desde ningún punto de vista que todos los subsidios no son multiplicadores en la economía, o todos los subsidios son malos, o todos los subsidios afectan al comportamiento macroeconómico. Eso no es así. Si usted le entrega un subsidio directo, como se llama, al consumo de determinados sectores que no tienen posibilidad de generar un ingreso por sí solos, usted está contribuyendo no solamente al bienestar de ciertas familias, sino también está contribuyendo a dinamizar ciertos sectores de la economía que se benefician del consumo. Entonces, hay subsidios que son positivos en términos del bienestar, hay subsidios que son positivos en términos de los indicadores macroeconómicos, que es otra cosa. Bienestar y macroeconomía son dos cosas diferentes, y obviamente hay subsidios que son una carga para el fisco y que son problemáticos del momento de generar ciertos equilibrios en la economía. Cuando el día de ayer veíamos el anuncio de qué subsidios se van a disminuir, yo quisiera decir dos cosas muy puntuales. El primero es el subsidio a los combustibles, pero no es porque el gobierno lo ha disminuido, es porque los precios internacionales de los combustibles han caído y por tanto la asignación entre el precio internacional y el precio que se vende en el mercado doméstico también ha disminuido. O sea, no es una decisión de política económica. Ayer veía las cifras, claro, y se presenta como que fuera una disminución de más de 2.000 millones de dólares, por acá tengo la cifra exacta. Pero eso no es así, pues. Es una disminución provocada por la disminución, a su vez, del precio internacional de los combustibles. Y el otro, que sí vale la pena mencionar, porque esa sí es una decisión política, es el que aparece como disminución de subsidios, pero ya voy a mencionar, a mí no me parece que es un subsidio,
es la disminución del aporte gubernamental al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ese sí es una decisión de política que además se la logra o se la hace posible porque hubo una modificación legal viabilizada por la Asamblea Nacional, por la mayoría parlamentaria del gobierno en la Asamblea Nacional. Y esa es una disminución de 1.000 millones. O sea, dicho de otra manera, de los 2.000 y pico millones que se hablan como disminución de subsidios, realmente la decisión de política económica más importante es la de la disminución de los 1.000 millones de aporte al IES. Y aquí una reflexión. De aporte del Estado. De aporte del gobierno ¿Vía presupuestaria o vía asignación? Antes había una obligación del 40% que tenía que entregar el gobierno, como eso se modificó por ley, ahora ya no se hace. Entonces el IES va a recibir algo alrededor de 100 y pico millones, 162 millones. Se hace una disminución de 1.000 millones. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y permítame aquí una comparación. Cuando usted deja de asignar 1.000 millones anuales, porque es una asignación anual, usted hoy día se está, entre comillas, ahorrando esos 1.000 millones. O dicho de otra manera, usted está pidiéndole prestado a ese fondo 1.000 millones, la forma que usted quiera. O se ahorra porque no asigna, o le pide prestado, que ahora no es el caso a interés cero. No, es el caso, porque fíjese usted. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Porque lo que hoy día no le aporto al IES, porque lo modifiqué por ley, en el futuro, cuando los jubilados futuros, que no sabemos cuándo será, ojalá, aquí en estos mismos micrófonos, la asambleísta José María Carrión me había ofrecido los estudios actuariales del IES. Han pasado ya 7 meses, creo que desde que usted nos hizo la invitación, hasta ahora no tenemos eso. ¿Qué sucede? Cuando los jubilados del futuro, que no sabemos cuándo será, 7 años, 5 años, 10 años, no puedan obtener sus pensiones producto del fondo que en este momento existe, en ese momento el gobierno tendrá que colocar la cantidad que corresponda. Puede que corresponda esos 1.000 millones anuales que hoy día no los está colocando, o puede que eso sea mayor. Eso no lo sabemos. Eso lo sabremos del momento que se presente el problema en 5, 7 o 10 años, cuando no alcance la plata del fondo pensional para pagar las pensiones de los jubilados. ¿Qué significa eso? Que lo que hoy día yo me estoy ahorrando a 5, 7, 10 años, no lo sabemos, lo voy a tener que pagar tarde o temprano. Es un préstamo, dicho de otra manera, que el fondo pensional hoy día le está haciendo al gobierno a tasa de interés cero. No le estoy pagando una tasa de interés, porque le voy a tener que pagar en el futuro ese fondo. Entonces, la verdadera decisión de política es estos 100 millones que se retira a la Seguridad Social y los 180 millones aproximadamente que se le retira al bono de desarrollo humano en los rubros asignados a discapacidad y adultos mayores. Esas son las decisiones. El tema de los combustibles es una decisión de mercado internacional. Ya vamos a topar aquello. Muchas gracias, economista. Economista Carrera, el tema es que justo en la famosa tertulia, debate, que resultó ser o forjó por lo menos un terremoto político de alguna manera, se le desajustaron los pernos en la estrategia que había preparado con una engañifa de algún periodista charla pura. Le convencieron al presidente y quedó hiper mal cuando González precisamente le dijo: yo me salí del puesto de director del IES precisamente por esto, o yo estoy entendiendo mal. Dijo que este ataque a los fondos de ahorro que no son del Estado, sino de la población afiliada, se refería al 40%. Él obviamente buscó cosechar el aplauso nacional cuando aclara que él se ha salido por esa causa, por ese motivo. Y entonces nosotros seguimos pensando de que esa fue la causa, pero eso es lo de menos. La causa puede haber sido otra, pero es la explicación que el uno le aceptó y el otro le dijo de frente: yo me salí precisamente por eso.
¿Qué es con relación a lo de este momento? Esa es la parte que no entiende la gente. Ese 40% ya fue reducido, ya fue eliminado prácticamente. Ahora lo aumentan, lo invierten, es otro fondo, otra disminución, otra recarga, digamos, a las cuentas del IES, a los rendimientos o a los aportes que tiene que hacer el Estado en favor de la institución a la que tanto le has hableado durante tantos y tantos años, por la que hemos discutido tantos y tantos años. Economista, tenga la bondad de aclarar primero al periodista y luego al público a la inversa. Tenga la bondad. Me siento realmente preocupado porque no sé de qué estamos hablando realmente en cuanto al despojo, una vez más, de recursos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y veo por los ancianos. ¿Con qué se va a quedar esa organización? Tenga la bondad. Buenos días, aunque ya estamos aquí. Gracias a la invitación, Gonzalo. Buenos días a Diego, a la audiencia. Mire, veamos las cosas con objetividad. En el presupuesto ya de este año, 2015, constaba una asignación de 1.100 millones de dólares del 40% de pensiones que da el Estado al Seguro Social. Primero aclaremos el tema. Eso estaba pagándose esencialmente con bonos del Estado a la Seguridad Social. No representaba un egreso líquido del Tesoro Público hacia el seguro, sino que le entregaban bonos y a su vez esos bonos subían la deuda interna y por esos bonos evidentemente que el Estado le pagaba intereses a la Seguridad Social. Esa es la figura que se optó en este año. Pero por las razones que todos conocemos en el fisco, se optó por reducir en este año ya la asignación del 40% de las pensiones, se optó por reducir ya en este año esa entrega. Según los números fiscales que hay por allí, de los 1.100 millones que estaban previstos, la asignación codificada en este año era de 50 millones apenas. Entonces, en este año ya se efectuó la reducción, ¿no? Y evidentemente esa reducción se mantiene para el año 2006. Lo que quiere decir que, en general, en el término de subsidios, en este año ya el subsidio a los combustibles ya se redujo, porque en este año ya los precios de los combustibles fueron menores. No fue efectivamente una acción de política, sino producto de los precios internos. Pero si uno compara el valor de subsidios de 2015 con el 2016, prácticamente no hay variación, porque la reducción ya se hizo este año. Lo que cabe realmente en un análisis serio de las cuentas públicas es comparar el gasto real de este año con el presupuesto planteado para el próximo. Y en esa dirección, Gonzalo, permítame hacer una suerte de cronología de los últimos acontecimientos para que la audiencia se forme su propio criterio, más allá de lo que nosotros podamos decir. ¿Qué se va a advertir en la cronología que usted nos describe? Es lo que va a advertir usted y lo que va a advertir la audiencia. En el debate, ¿no?, se dijo que el gasto público era 25.700 millones para el 2016. Luego, al siguiente día, el Ministerio de Finanzas dijo que ese era el valor solo del gasto y que había que incluir las amortizaciones de 4.200 millones de dólares y que el presupuesto llegaba a 29.835 millones de dólares. Luego se presentó unos cuadros a la Asamblea Nacional, solo unos cuadros, resumidos del presupuesto del 2016. En esos cuadros se indicaba que el presupuesto llegaba a 29.835 millones de dólares, en los que se incluía 4.477 millones de dólares de importación de derivados. Y en la parte de bienes y servicios de consumo, es decir, de todo el gasto que se hace para toda la administración del Estado, hospitales, escuelas, colegios, toda la administración del Estado, se ubicaba un valor
de 4.676 millones de dólares, que incluía el valor de los subsidios. Si uno se deduce el valor de los subsidios de ese valor, quedaba como que se va a gastar en bienes y servicios de consumo 199 millones de dólares. Y el déficit que estaba planteado era de 2.463 millones de dólares, ¿no? Quienes analizamos estas cosas dijimos, no puede ser que en bienes y servicios esté presupuestado 199 millones de dólares cuando normalmente se ha venido gastando más de 2.000 millones de dólares, porque la administración pública no se puede administrar con 199 millones de dólares. Pero en la tarde de ayer, ¿no?, en la Asamblea Nacional se presentan otros cuadros diferentes a los que tiene Diego allí en el escritorio. Los mismos personajes cambian de cuadros y asisten con otros. Además, en la presentación general que está en la página web del Ministerio de Finanzas, que es esta, ¿no? Uh-huh. Están los mismos cuadros que tiene Diego, con los mismos números, con el mismo déficit, todo está aquí. Ya. Y yo personalmente había dicho que había una sobreestimación, un error en ese rubro y que el déficit era mayor. Con estos nuevos cuadros, ¿no?, ya aparece que en bienes y servicios de consumo se va a necesitar 1.788 millones de dólares, que es una cantidad diferente a la que tiene allí Diego, y que en la importación de derivados se van a emplear 2.900 millones de dólares, una cifra diferente a la anterior. Y haciendo las sumas y restas con estas nuevas cifras, el déficit ya no es de 2.400 millones de dólares, sino de 4.000 millones de dólares, que me parece una cifra más realista y más acorde con los números que se están presentando, aunque no con todas las previsiones de ingresos y gastos. Lo que quiero transmitir con esto es esa suerte de confusión, de desorden, de falta de profesionalismo y de seriedad en la administración, de transparencia en el manejo de estas cuentas públicas. Ellos juegan con las cifras, sí, es jovencito. Y cuando Gonzalo, cuando se administra el Estado, cuando se administra la cosa pública, se debe transmitir confianza, con seriedad, con transparencia, porque todo esto significa pérdida de credibilidad o ganancias en credibilidad. Entonces, es necesario, primero, que la Asamblea Nacional, al tener el presupuesto público, lo tenga con todos los justificativos, con todos los instrumentos que lo sustentan, para no dar lugar a interpretaciones erradas, equivocadas, que además abonan a la incertidumbre y a la desconfianza en el manejo de la economía, ¿no? Sí. Perdone, pero ¿por qué lo hacen de esa manera? Subestiman a los profesionales de la economía, comenzando desde ahí, subestiman a la pobre gente que le envuelven con cada libreto, con cada discurso, con cada cuadro. No hay alguien, un personaje en el que podamos creer. Uno es más chistoso que otro cuando se presentan, porque exhiben cosas que, claro, las cifras nos llegan, y seguramente ese es el cálculo, nos llegan a ser digeridas por la población, ¿no? Dice, así ha de ser 4.000. Pero, ¿quién puede imaginar, economista Borja, de los ciudadanos de a pie, que le están tomando del pelo, y que otra es la realidad fiscal y cuantitativa del Estado? Lo que va el Estado a procesar o administrar son otras cifras. ¿Y quién va a controlar esas cifras? ¿Y quién a medio caminar va a decir, vea señor, pero usted dijo que no iba a exceder este rubro de 2.000 y pico de millones? ¿Por qué usted ya va por los 6.000? Entonces, se han enseñado a esta anarquización de las cifras, si cabe el término. ¿Para qué? No quiero decir yo, ¿para qué cree usted que esta metodología les ha servido? Desde el Palacio
hasta el despacho del señor ministro de Economía, luego al ministro de Coordinación, luego maneja otras cuentas y otros decires o explicaciones, otro vocero del Frente Económico. El Frente Económico antes era concreto, y el presidente de ese Frente Económico era el señor ministro de Economía, como es en todas partes del mundo. ¿Con quién hablan los periodistas para saber la plena de una realidad económica y de Hacienda y del tema fiscal fundamentalmente, sino con el ministro de Economía? Pues aquí cambiaron todo porque el ministro de Economía y el Papá Noel en el reparto resulta ser, y siempre lo ha sido, en los 9 años, el señor presidente de la República. Entonces, ¿qué tipo de modelo fiscal estamos viviendo? ¿Y cuáles pueden ser las consecuencias que esa anarquía a corto plazo le sugiere al país cambios mucho más drásticos de los que tiene que incurrir en este momento? Economista Borja. Sí, Gonzalo, mire, acá también una reflexión tanto sobre el tema particular que plantea Jaime, como sobre todo el tema del manejo fiscal. Uno de los argumentos, digamos, uno de los elementos fundamentales del discurso del presidente Correa es que el gobierno de él se diferencia de todos los anteriores, ¿no? Todos los anteriores eran faltos de transparencia, todos los anteriores eran poco profesionales, todos los anteriores eran ineficaces, ineficientes, etcétera. Y este es súper eficaz, súper eficiente, súper transparente, ¿no es cierto? Pero resulta que, con lo que estaba mostrando Jaime hoy día, cifras diferentes, no en los números gruesos, ¿no? Porque en el número grueso van a mantener el nivel del presupuesto de 29.835 millones debajo. ¿Y por qué razón? En el manejo de las cifras es igual que lo hacían los regímenes de la partidocracia, si esto no es nuevo. El maquillaje de las cifras, el no decirle a la población la verdadera cifra, eso es parte de toda la manera como se ha manejado el presupuesto durante muchos años. La diferencia está en que hoy día se hablaba de un elemento de transparencia, de claridad, etcétera. ¿Por qué lo hacen? Pregunta usted. Claro, porque lo que se quiere dar a entender es que la necesidad de financiamiento que se la dice en el presupuesto son 6.600 millones. Que no es déficit, ¿no? Dice el presidente. La necesidad de financiamiento es lo que falta. Tengo gastos por encima de lo que voy a recibir, proyectado además con una tasa de crecimiento del 1% para el próximo año, que está todavía por verse porque, al parecer, esta disminución de la actividad económica, esta desaceleración, que probablemente será una recesión al final del año, va a ser también el próximo año, ¿no es cierto? Entonces, habrá que ver si esos ingresos proyectados de impuestos, etcétera, los van a recibir. Pero, ¿cuál es el punto? El punto fundamental en lo que muestra acá, Jaime, es que hay un déficit mayor probablemente al que aparece en la proforma, que al menos está en la página web del Ministerio de Finanzas, ¿no es cierto?, que es del orden del 2.4% del PIB. Probablemente esto nos muestra que es un déficit del 4%, es un déficit mayor. Pero también ahí mismo, en la propia página web del Ministerio, se dice con claridad que de los 6.600 millones, ¿no es cierto?, de los 6.600 millones que se espera financiar, no todo está financiado. Y ahí también cobran sentido algunas otras cosas. Por ejemplo, se dice que una parte de lo que se espera financiar va a ser con créditos del Banco Mundial, con colocación de nuevos bonos en el mercado internacional. Y en días pasados usted hacía un programa sobre cuál será la razón de volver a permitirle al Fondo Monetario Internacional que monitoree las cifras. ¿Se acuerda usted? Creo que fue la semana pasada. Bueno, ahí está la respuesta. Porque si es que no existen esos monitoreos, esos avales, que además vienen, nadie les va a prestar obviamente con condición, ¿no es cierto? No va a venir este financiamiento. También se hace una apuesta de 1.500 millones de dólares que vendrían con China. Yo traje aquí unos documentos de un programa que usted me ha invitado a inicios de enero del 2015, donde se hablaba de que el Ecuador iba a obtener del gobierno chino como 7.500 millones. Están las cifras, incluso hubo un viaje del presidente, etcétera, etcétera. Luego bajaron, pero al final del día no creo que llegaron ni a 1.000. No, medio pálido se lo vio por allá al presidente. Yo dije que fue mal. Esta modificación en la presentación, primero, es absolutamente criticable desde un punto de vista de la transparencia con los ciudadanos. Absolutamente criticable. Pero lo segundo que hay que decir, no solo es criticable, sino que además no genera la necesaria
claridad para que los agentes económicos a los que hoy día se quiere apelar en los esquemas de alianza público-privado, etcétera, tengan la información adecuada para poder tomar decisiones. Incluso me refiero a los agentes económicos de los cuales se espera recibir el financiamiento. Yo he visto que en los últimos días ha caído la cifra del riesgo país, ¿no? Medida por este indicador ENVI de del JP Morgan, ¿no? Yeah. Entre, digamos, el 11 de octubre de este año y antes de ayer, el 5, ¿no es cierto?, ha bajado la cifra de más o menos 1.400 puntos a 1.171, 117 puntos, más o menos, ¿no? Es una importante cifra. Seguramente es como respuesta a esta disminución del gasto, que es importante. Y culmino diciendo esto con lo siguiente: por más que se diga en los discursos, no hay ajuste, no es una disminución importantísima la del gasto entre un año y el otro, no se van a afectar a los sectores sociales. Sí, pueden repetirse 1000 veces esas cosas, pero yo creo que al fin del día la población ni es boba, ni la población es ingenua, ni la población no va a percibir y sufrir de alguna manera estos impactos. Lo va a hacer. En un momento determinado, en este enredo de las cifras, la población en general podrá perderse. Siempre van a haber personas como Jaime que nos ayuden a descifrar estas cosas. Probablemente en el día a día la gente se va a perder, pero no en el largo plazo, pues, no en el mediano plazo. Es como se dice, ¿no? Se puede mentir durante un tiempo a algunos, no durante todo el tiempo a todos. Entonces, tarde o temprano, de una u otra manera, esto va a salir a la luz. ¿Y qué sucede ahí? Es peor todavía, pues. Porque si usted lo advierte desde el principio, usted quizás puede hacer acciones, ¿no es cierto?, de diálogo, de política, etcétera, etcétera, que permitan disminuir un impacto que es evidente. El precio internacional del petróleo sigue bajo, la apreciación del dólar sigue dándose en el mercado internacional, el Ecuador es un país dolarizado, tiene impactos concretos en productividad, en competitividad, en sus cuentas fiscales, en sus cuentas externas, etcétera, etcétera. La inflación prevista es alta, la tasa de crecimiento prevista es súper optimista. Es decir, son elementos que ya deberíamos, en general los ecuatorianos, tener cuidado. El año pasado, a sabiendas, ayer le oía al asambleísta Diego Ventimilla, y le nombro a él, porque alguien en un programa le decía, ya el año pasado ustedes debieron haber corregido el precio con el cual se aprobó el presupuesto del precio del petróleo. Y claro que debía haber sido así, porque desde septiembre del año pasado, se sabía. El Banco Central, no el Fondo Monetario Internacional, no la Comisión Económica para América Latina, el Banco Central del Ecuador venía registrando el precio real de venta de nuestro petróleo por debajo de los $60. ¿Ya? Y sin embargo de eso, aprobaron casi con $80, ¿verdad? Entonces, hay elementos que más bien deberían inmediatamente ser tomados en cuenta por los decisores políticos y no pasar esta factura a los meses siguientes o a los años siguientes, porque tarde o temprano terminan pagándola los más vulnerables. Era lo mejor rectificar a tiempo. Sin lugar a dudas. Fíjese usted lo que nos ha significado este año, esa falta de, ¿cómo llamamos? Precisión, profesionalismo, claridad, como quiera llamarlo. Fíjese lo que ha significado para el año 2015. Pero el que tenía que poner orden es el capitán de la jornada, pues no, el señor presidente de la República. Él tenía que poner orden y disponer de que todas las cosas sean, aparte de transparentes, extremadamente eficientes. O sea, ha sido pura lata del presidente que haya permitido una anarquización de cifras en el manejo de la hacienda pública. Me da esa impresión. Yo creo que de una u otra manera hay un aprendizaje, Gonzalo, porque finalmente hoy día se hace un presupuesto con $35 por barril, ¿no?, de petróleo, que creo que podría ser más cercano probablemente a lo que el mercado muestre. Hay algunas correcciones, pero esta modificación en las presentaciones del gasto, que impactan en los niveles reales de déficit o de necesidad de financiamiento, no considero que sean positivas. Yo me pregunto, tal vez no están los señores economistas, prácticamente todos, de todos los renglones, de todas las ciudades, que conjugan las mismas aspiraciones de buscar transparencia y seriedad.
aparte de niveles de eficiencia en la composición del presupuesto general del Estado, como columna vertebral del manejo fiscal, digamos. No toman en cuenta lo que el gobierno seguramente está tomando en cuenta. Esto me arreglo con el Fondo Monetario Internacional. Y es que el fondo me va a dar otros dineros que yo no los puedo advertir. Tengo que buscar la manera de anunciarlos de otra forma para no provocar también un desnivel de la credibilidad ideológica del presidente de la República y de todo una trayectoria en el que ha cuajado un discurso antifondo monetarista. Porque, no sé, el señor economista y ex vicepresidente de la República, Alberto Dajic, en la cadena Coavisa, acaba de manifestar, señor economista Fausto Ortiz, usted me está atendiendo en la ciudad de Guayaquil, acaba de manifestar Dajic que pone al Fondo Monetario Internacional como una fuente de recursos o colchón que necesita el Ecuador. ¿Lo pone Dajic o lo pone su amigo el señor presidente de la República? Es lo que no alcanzo a entender. Veamos qué dice don Alberto. El Fondo Monetario Internacional es una fuente de recursos financieros indispensables para la situación del Ecuador de este momento, que no pueden ser obtenidos a esas tasas y por esos montos en ninguna otra parte o institución del mundo, que estaría acompañado de un paquete de otras instituciones multilaterales que le darían al Ecuador ese colchón para manejar la ya inevitable recesión y poderse recuperar. ¿Cuál es la gravedad de no ir al Fondo Monetario? Tenemos ahora, Alfredo, un caso muy típico. El gobierno anuncia que va a titularizar las hipotecas del BIES. Quien habla propuso hace mucho tiempo que esa era una de las alternativas, no solamente titularizar las hipotecas del BIES, inclusive las del sector privado, en la banca privada, flujos de fondos de los organismos seccionales, que también pueden ser titularizados, flujos como los de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, flujos como los de la Metrovía, pueden todos ser titularizados y colocados en el mercado internacional. Pero ¿cuál es el problema? Que dado el riesgo país que existe hoy día, esas titularizaciones no se podrían colocar, o de colocarse, serían a un enorme castigo, con una pérdida patrimonial inaceptable. ¿Por qué tenemos ese riesgo país? Porque no estamos dentro de un programa de recuperación. EXA-FM. Ese es otro contexto que analiza el vicepresidente, con este otro que habla de excedentes de liquidez. Es un poco el tema, ¿no? Es una mala noticia que es parte de la buena noticia. La mala noticia es que esos cambios que se hicieron a las regulaciones inicialmente dejadas por quienes dolarizaron el país, le permitieron al Banco Central, al gobierno, utilizar dólares líquidos de la reserva que no se debieron haber utilizado porque respaldaban a los depositantes en el Banco Central. ¿Quiénes son los depositantes? Todas las entidades del sector público más la banca. Ese cambio de regulación fue mucho antes de la caída del precio del petróleo, y ya para enero del año 14, antes de la caída del precio del petróleo, se había perdido más de 3.000 millones de dólares de liquidez de la reserva. Entonces, eso hay que recuperarlo, porque no puede un sistema dolarizado operar sin un excedente de liquidez, sin tener mucha reserva. Hoy estamos viendo por qué eso no se puede hacer. Es decir, la mala noticia de que no existe en el Banco Central la reserva líquida que debería existir es también una buena noticia, porque indica que como fue esto hecho antes de que el precio del petróleo cayera, es el modelo económico el que produjo esto y hay que cambiar el modelo. EXA-FM. Nos toca coger con un poco de pinzas el discurso y los planteamientos del señor ex vicepresidente, porque pensamos que
todo trigo es limosna en contribución de soluciones, de opinión y más que todo de balance objetivo. Él ha cubierto otras inquietudes, pero de otras áreas que son significativas en el tema de fondo que estamos analizando. El tema de fondo para mí es, señor exministro Fausto Ortiz, es cómo se va a cubrir el déficit. Y yo encuentro una sola respuesta. Todos, absolutamente todos, y creo, me atrevo a pensar incluso que usted no encuentra otra salida que sino el endeudamiento. Solo con el endeudamiento se va a poder cubrir esto. Pero a manera de consulta más que todo, le pido que nos ayude a entender cómo es que requiriéndose 6.600 millones de dólares que el señor presidente dice que es una necesidad de financiamiento y no necesariamente un déficit, los 6.600 ya han sido financiados en buena medida y ahora solo faltan 2.500 millones de dólares. ¿Cómo explica esto la periodista Wendy Mazú Arriaga de la redacción económica del diario El Expreso? Dice: en el contexto, el Ministerio de Finanzas aseguró que ya tiene identificados unos 4.300 millones para cubrir las necesidades de financiamiento del presupuesto general del Estado. Servirán para pagar la deuda anterior contratada. Un ciudadano de a pie esto no entiende, pero nada en absoluto. Entonces, este es un juego de cifras, de escenarios inclusive, que el uno tiene resultados aparentemente positivos por este lado, hay enganches de alguna cosa por otro lado, hay fijez y seguridad en otro escenario, y en otro escenario ya van a ver qué pasa, y entonces el cuento es largo y no sabemos, y el asunto es concretísimo. Señor economista Fausto Ortiz, ¿no puede hacer usted el milagro de hacernos entender qué diablo está pasando en este momento con la solución a lo que creó este gobierno? Una crisis terrible, que se complementó naturalmente con la caída de los precios del petróleo. Pero lo fundamental está en el análisis del gasto, en la rendición de cuentas del gasto. ¿En qué se gastó tanta plata este gobierno? ¿Por qué tenemos estos resultados y por qué nos amarga la vida pensando cómo vamos a salir de esta suerte de verdadera crisis, de caos financiero? ¿Por qué no dicen la plena, por qué no le dicen al pueblo, vamos a necesitar, si no son 2.000, si son 8.000, si son 15.000, y esto es lo que vamos a hacer para poder ir financiando de a poco? Pero le están mezclando los temas, van inclusive con cartulinas didácticas, disque, a donde un conjunto de ciudadanos parlamentarios que no entienden en primer lugar del tema que van a abordar, no entienden. Hay una o dos personas que tienen allí cultura económica financiera. Los demás no entienden, entonces se quedan esperando que termine la intervención del señor ministro de Finanzas y que vayan despidiéndose con alguna tontera que les diga a los periodistas al final de esta comparecencia. Es que ya nos está fatigando esta suerte de desorientación que prima en la sociedad ecuatoriana. Por eso es que nadie ya se preocupa de nada. Y lo que va a venir es una erupción más pronta que el Cotopaxi. Economista, y perdone. Sí, Gonzalo, saludos otra vez a usted, a Jaime y a Diego que comparten el panel. Aquí es importante destacar varias cosas, ¿no? El gobierno está planteando un déficit fiscal para el año 2016 de 2.400 millones de dólares y un requerimiento de financiamiento de más de 4.000 millones de dólares, que dan estos
600 millones de dólares que tiene que ir a buscar endeudamiento para atender tanto el déficit como el pago de capital. Pero no solamente ese valor, yo supongo que Jaime habrá adelantado un poco algo más de cifras que uno puede encontrar medio ocultas en la proforma. Repítale, Jaime, si es tan amable, no en homenaje solamente al economista Fausto Ortiz, exministro de Economía y Finanzas, sino de algunos oyentes que se están incorporando a atendernos. Y hay un montón de cosas que hemos dicho aisladamente. Usted comenzó con las cifras que Fausto tal vez las requiere para que vayamos todos amigándonos con el tema. Sí, hola Fausto, buen día. Mira, lo que yo decía hace un rato es que el déficit de 2.400 millones de dólares que se plantea inicialmente no es tal por unos cambios adicionales que presentó ayer el gobierno. Y tú que manejas las cifras conoces que en las cifras iniciales en bienes y servicios de consumo se presupuestaba alrededor de 4.800 millones de dólares al inicio, y ahí estaba incluido 4.477 millones de dólares de venta de derivados. Pero, y claro, cuando uno se hacía la resta de allí, quedaba en bienes y servicios de consumo 199 millones de dólares, lo cual es absolutamente irreal para la administración pública. Ese rubro generalmente demanda más de 2.000 millones de dólares. Ayer el gobierno, y es correcto que lo haya hecho, presupuestó allí 1.788 millones de dólares. Por tanto, el gasto del gobierno sube y el déficit va a ser alrededor de 4.000 millones de dólares, que es la nueva cifra que se puede colegir. Por tanto, la necesidad de financiamiento entre déficit de unos 4.000 millones de dólares más las amortizaciones llegaría alrededor de 8.000 millones, más un pasivo circulante que está por allí de 1.600 millones de dólares, que además hay que enfatizar, se dijo que ese pasivo es de ventas anticipadas de petróleo, lo que quiere decir que no estaría registrado las deudas que realmente van a existir este año en el presupuesto del Estado. Por otro lado, además, ayer y en las noticias de prensa están, que se dice que en ingreso petrolero, como efectivamente es cierto, el Estado no va a recibir nada, ni un solo dólar, lo cual es cierto, pero que están ubicando como ingresos no permanentes 633 millones de dólares de las salvaguardias, lo cual es un absurdo, porque las salvaguardias son ingresos tributarios. Y si están presupuestando ingresos tributarios en 15.490 millones de dólares, que es casi la misma cifra que se va a recaudar este año, incluso menor, y ahí se incluyen las salvaguardias, y se incluye además allí el valor de la el cobro de multas del año, este año, que es de más de 900 millones de dólares. Es decir, que en ingresos tributarios va a haber un hueco también importante. Es decir, hay muchas debilidades en este tema, y lo que es obvio es que las necesidades de financiamiento van a ser mucho mayores de las que están allí previstas. El diseño de soluciones es el ámbito donde está fallando. Le pregunto a Fausto que tenga la bondad de aclararnos hasta el momento, aunque me encantaría que las preocupaciones también que tiene el exministro Borja aquí presente también son muy significativas para ponernos de acuerdo los tres y terminar con algo que pueda servirle al país con coherencia, una propuesta realmente coherente, que es lo que necesita este momento la nación. No cosas dispersas, economista Borja, sino si Fausto tiene la bondad en Guayaquil de escucharle. Tal vez tres temas. El primero, si usted no reconoce con claridad el problema, difícilmente puede reconocer una solución. Si usted se va a ver como un médico y el médico no le atina con lo que usted tiene, empieza a dar palos de ciego, le da una pastilla, le da una inyección, un día entra al hospital, otro sale, otro vuelve a entrar. Hay que reconocer con claridad el problema para poder tener claridad en la solución. Lo primero que estamos viendo es que aquí, en la forma como se están presentando los distintos rubros del presupuesto, tanto en los ingresos como en los egresos, no hay una claridad de cuánto mismo va a ser la necesidad, ya sea de corregir los gastos o de generar
financiamiento para poder cubrir ese exceso de gastos sobre los ingresos. Primer punto. 2. Segundo punto. Es obligación legal de la Asamblea Nacional y particularmente de los asambleístas miembros de la Comisión de lo Económico de transparentar y hacerle conocer a la ciudadanía cómo mismo son estos elementos de detalle. Y ahí hay muchos elementos de detalle. El tema de los ingresos permanentes que van a soportar los egresos permanentes, el tema de los ingresos no permanentes, no tributarios, el tema de los ingresos no permanentes tributarios, etcétera, para poder cumplir, y aquí hay que ser muy claros, cumplir con lo que demanda nuestro ordenamiento legal. Esto no es un tema de yo presento una cifra un día y presento otra cifra. No. Aquí hay un ordenamiento legal que permite que usted tenga unos ingresos que cubren unos gastos, que permite que usted se endeude hasta un determinado techo y no hacia otro, que permite que los gobiernos autónomos descentralizados reciban unos ingresos y no otros, por ejemplo, por la caída de los precios del petróleo, etcétera. Entonces, segundo tema es lo que le corresponde en ley, en derecho, de acuerdo a nuestro ordenamiento, a la Asamblea Nacional, y ahí hay una responsabilidad, porque si el Ejecutivo pasó unas determinadas cifras por otras, le corresponde a la Asamblea clarificar. No es aquí cuestión de venir y aplaudir y decir, no, si está todo muy bien. No. Acá tienen la obligación legal de clarificar. Y el tercer elemento, claro, es lo que probablemente más nos preocupa a los ciudadanos, que es el impacto que esto va a tener en la vida cotidiana de las personas. Porque esto va a significar, algo va a significar, aumento de la gasolina supera $3, y eso no va a ser solo un impacto sobre los que tienen carros que ponen gasolina de $3, pues no, esto es una cadena de impactos. Esto va a significar, comenzando por los grandes disminuciones de subsidios en determinadas áreas, de agua o de electricidad o lo que sea, con impacto sobre la gente. Esto va a significar, esto que ya hablábamos al inicio del programa, ¿no? Estos 1.000 millones menos para el IES, que va a significar algo en el futuro inmediato de los jubilados, etcétera. Entonces, el tercer tema es el impacto real que va a tener en la vida cotidiana de las personas en este próximo, en lo que queda del año 2015, que ya hemos empezado a ver que hay, y en lo que viene del año 2016 y hacia el futuro inmediato. Gracias, economista. Ahora sí, exministro, entonces, ¿cuál cree usted que debe ser, aparte de las ya manifestadas líneas de comportamiento, incluso en el discurso del presidente, el presidente tiene que clarificar y convertirse en un vocero único para no dispersar esta comprensión del problema, que es lo que francamente nos asusta? ¿Cómo cree usted que hay que uniformar el reconocimiento de en qué situación nos encontramos y también uniformar cuáles son las áreas y las prácticas de gobierno o de políticas que hay que instrumentar para mejorar inversiones, para que se caigan buena parte de los subsidios, para que se purifique el gasto, pero con cifras de verdad? Eso es lo que estamos reclamando en esta mañana. Señor exministro Fausto Ortiz, le escuchamos en Quito. Sí, gracias, Gonzalo. Yo creo que el presupuesto está dejando de ser una herramienta importante política económica, digamos, ¿no? El presupuesto ya está siendo cuestionado desde el puro arranque, no es el primer año. Yo he comentado los dos últimos presupuestos presentados, el gobierno no ha planteado que hay que pagar la preventa petrolera y ha ubicado esa línea en cero, y este tercer año consecutivo la vuelve a ubicar como preventa petrolera por pagar en cero, y uno dice, oiga, y los 500 millones que le tomamos a Tailandia, que eran a 5 años, aunque sea ahí, sabemos que hay que pagar $100 millones, y el saldo de más de 1.800 millones que tenemos en las otras preventas, que son a 3 años, por ahí hay otros $600 millones, por lo tanto, ya el presupuesto está sin esa información. El presupuesto presenta de manera confusa lo que tiene que ver el gasto de consumo, que lo señala Jaime. El presupuesto, en la parte de importación de derivados, no lo ubica como hemos ubicado en el pasado en el rubro de gastos de bienes de consumo, sino que una parte lo ubica también en como que fuera un pasivo, de deuda por la venta, seguramente, por la compra seguramente de la gasolina que va a utilizar Petroecuador. Es decir, ya el presupuesto dejó de ser la herramienta
que esperábamos que sea para dar información. ¿Y cómo será así que el año 2015, el año actual, el presupuesto del Estado el año pasado tenía una cifra de 5.000 millones de dólares de déficit, y este año hasta octubre la cifra del déficit de presupuesto es algo así como 680 millones de dólares hasta octubre, y el año pasado la cifra era un déficit de más de 3.300 millones de dólares? Entonces nos está tocando es estar midiendo no contra el presupuesto, sino contra las cifras que realmente están ocurriendo. Y la otra parte que mencionó también Diego, que creo que es importante, y también lo hacía referencia en el audio que usted puso de ahí, el tema del riesgo país. Yo ahí discrepo un poco con Diego. Yo no creo que el riesgo país haya bajado un poco en estos días porque el gobierno ha hecho algún recorte de gasto. Primero, no hay recorte de gasto, hay siempre incrementos de gasto. Y lo segundo, el riesgo país es la combinación, porque y es el ENVI, que muy bien lo señalan en el panel. El ENVI es el índice de bonos de mercados emergentes, y Ecuador tiene en la calle ahorita en el mercado 3 bonos. El Global 15, que está por vencer en poco más de 40 días, y los 2 bonos colocados el año pasado de 750 millones de dólares, y por ahí también hay un bono de 2.000 millones que colocaron el año anterior, es decir, hay 4 bonos en la calle. Y ese ENVI, ese índice de bonos de mercados emergentes, donde Ecuador tiene un nivel de 1.100 que señalaba Diego, ese está influenciado hacia el alza por el bono del Global 15, pero que el bono Global 15, cuando sea pagado, si es que es pagado en diciembre, saldrá de circulación, y este índice inmediatamente tenderá a caer. Yo supongo que el índice para fines de diciembre del riesgo país estará ubicado en niveles de 700 u 800 puntos, que era lo que tenía el gobierno ubicado allá por el mes de mayo. Y no es consecuencia de una política del gobierno porque ven que se acercó al Fondo Monetario o porque ven que ha hecho un buen manejo de gasto. Es simplemente porque salió de circulación un bono que tenía que estaba en observación por parte del gobierno allá en el año 2008, cuando dijo que también era un bono ilegítimo, y que luego al final se retractó. Y un bono que ha estado, si que se paga o no se paga, y finalmente el gobierno dijo que sí lo va a pagar. Y entonces, hasta el momento que lo pague, el día siguiente ese índice va a caer fuertemente, ¿no? Y la información del gasto, yo prefiero compararla no contra el presupuesto del año pasado, sino contra la ejecución real. Y frente a la ejecución real del 2015, vamos a tener un incremento tanto en gasto corriente, tanto en gasto de capital, es decir, no hay el esfuerzo del gobierno de achicarse que sí nos pide al resto de la ciudadanía de que nos achiquemos. Y ahí y esa parte es la que creo que hay que analizar profundamente. Hay un cuadro graficado naturalmente por la revista Vistazo en una lectura de la situación que hace el periodista Cecilio Moreno Mendoza, que trabaja en la redacción de Guayaquil. Cecilio ha dibujado un cuadro, les digo a los tres, que ya lo revisarán tal vez en forma personal, de subsidios proformados en 2015. Y entonces, el total de subsidios en millones de dólares alcanza casi los 6.000 millones de dólares, 5.967. ¿A cuáles se refiere? A los combustibles, 3.495. Diésel, gas, gasolina. Luego, 34 millones al agua. Banco del Estado recibe 58 millones. 44 de transporte recibe como subsidio, ¿no? 44 millones el transporte. 750 está destinado al desarrollo social. Estos son los subsidios, no solamente por el tema combustible, sino los otros subsidios también. El de desarrollo social ha tenido un importe en el año que estamos terminando de 750 millones de dólares en el bono de desarrollo humano, repito. En vivienda, 46 millones. En seguridad social, 1.540 millones. Seguridad social, IES, SPOL e ISPA. El señor economista, colega de ustedes, el señor economista Walter Spurrier, la máxima recomendación que eleva en este momento tan, yo diría, dramático,
es el de los combustibles. Dice, no cabe bajo ningún punto de vista que cambios en los precios de los combustibles o de la manera de determinarlos sea el resultado de exabruptos de los voceros presidenciales o voceros de gobierno. Esto tiene que estar planificado. Me voy con esto para que nos den ustedes una idea de cómo lo que ha sido un pedido general, especialmente de economistas que no tienen sino una misión eminentemente técnica, académica, no los que buscan hacer también política, ¿no? Ellos han sido cuidadosos de referirse incluso al tema. No es su caso, señor economista Borja, eso lo debo reconocer públicamente. Usted ha sido un hombre en eso muy coherente. Y no ha sido el caso tampoco del exministro Ortiz. Entonces, si Walter dice, hay que planificar, quiere decir, ¿cómo se debe determinar previo a ese estudio, los nuevos precios de los combustibles para no provocar impactos que en vez de ayudarnos nos puedan complicar la vida, especialmente por la línea de la inflación? Entonces, eso va a ser una bomba atómica prácticamente. Imagínense, todo el mundo se ha respaldado en sus cálculos de los precios de las gasolinas y de los precios de los combustibles y del precio del gas. Imagínense todo el armatoste que han configurado con costos del Estado, con abuso de las contribuciones tributarias de la gente. Han habido abusos que han beneficiado exclusivamente a los sectores que justamente yo he estado mencionando hace un momento. Entonces, ¿cómo se debe hacer el análisis y el estudio de este tema? ¿Es cosa grave o es la papa caliente que el gobierno no va a soltar palabra, digamos, antes de que no tenga un consenso de un discurso que más o menos sea aceptado por la población? Porque de lo contrario, esto se va a poner grave. A ver, Gonzalo, hasta en los textos de macroeconomía de los economistas más ortodoxos, digamos, Diego Borja, cuando se aborda el tema fiscal, claramente se señala que el tema fiscal está muy atravesado por los temas políticos. O sea, no hay en la política fiscal, en el manejo fiscal, en el análisis fiscal, en la claridad de las cifras fiscales, una técnica pura. O sea, eso ni siquiera, ya digo, en los libros de texto. Peor en la economía de la ejecución real. ¿Sí? Aquí hay muchos elementos atravesados por la política. Entonces, yo lo que quisiera es culminar esta amable invitación que usted me hace, contribuyendo a cierta claridad, porque el objetivo no sería enredar más todavía a la población, ¿no es cierto? En primer lugar, acá lo que queda claro es que tenemos un gravísimo problema montado ya en el 2015, que se prevé y proyecta para el año 2016. Eso es lo primero que hay que reconocer. O sea, no es que estamos viviendo una época de bonanza y de tranquilidad y de vacas gordas, no, al revés. O sea, estamos viviendo un momento sumamente problemático. Habría muchísimas cosas ya de detalle que entrar. Por ejemplo, los dos economistas, tanto Carrera como Ortiz, nos han dicho hace un momento que valdría comparar el presupuesto 2016 con la ejecución presupuestaria del 2015. Y es una adecuada comparación, sin lugar a dudas. Pero yo coincido con eso, está bien eso. Pero adicionalmente sí creo que hay que comparar la proforma presupuestaria del 2016 con la proforma presupuestaria del 2015 en las maneras como se hizo. Porque cuando usted compara esas cosas, ahí usted puede mirar con claridad cuál es la intencionalidad política del gobierno para el año 2016, como fue la intencionalidad política del gobierno para el año 2015 con sus respectivos efectos, que yo creo que han sido efectos negativos. Porque el momento en el cual usted dice que va a tener un déficit del 2.4% y resulta que termina con un déficit del 7% del PIB,
es un impacto enorme sobre las decisiones de los inversionistas, las decisiones de consumo de las familias, los ajustes del gasto que hace el propio gobierno, etcétera. Es un tema fundamental. Y esa claridad yo no la veo en esta manera de presentar la proforma para el año 2016. Usted dice, esto se podrá superar si el presidente sería el único vocero. No creo. Esto se puede superar si es que el Ejecutivo, en sus distintos voceros, hay ministros de distintas ramas, y el presidente hacen una presentación de estos elementos a la ciudadanía y a los entes políticos, básicamente a la Asamblea Nacional, de una manera clara y transparente, que es lo que le estamos pidiendo y exigiendo a la ciudadanía en general. Y el tercer punto es las salidas que usted puede tener. Las salidas en el momento presente son muy restringidas, muy restringidas. Mire, yo como ecuatoriano realmente lamento profundamente ese fallo del CIADI contra el país. Profundamente. Es decir, yo no estoy de acuerdo con ese fallo. Y peor todavía con lo que han aclarado sus invitados del día de ayer, de que esto es apenas el 60%, ¿no? Sí. Porque ahí dice que podría haber un 40% adicional exigible por los socios chinos del gobierno, ¿no es cierto? Entonces, yo lamento profundamente y creo que es indispensable que la ciudadanía ecuatoriana sepa por qué perdimos ese arbitraje, pues. Si las decisiones en su momento fueron tomadas en absoluto derecho, ¿no? Eso es un tema, ya digo, motivo. Pero ahí hay un asunto que está también pendiendo sobre las previsiones de gasto del próximo año. Porque si el gobierno va a aceptar totalmente, parcialmente, va a negociar una parte, etcétera, ahí va a haber una nueva presión también sobre el gasto, porque eso no está presupuestado en ninguna parte de las cifras que hemos discutido esta mañana. Y estamos hablando de más de $1,000 millones, solo en un 60%, sin intereses y sin la parte que le correspondería a la compañía china. Entonces, es un año complejo, extremadamente complejo, y lo que el país demanda es claridad en la presentación de las cifras y una actitud dialogante para poder superar este mal momento que nos impacta a todos los ecuatorianos. Perdone, solo una última inquietud. Las cabezas traviesas de un montón de gente apuntan hacia Carondelet, esto del 40% que se ha ofrecido a la empresa china Andes. Bueno, yo se ha entregado. No puedo decir que se haya ofrecido, sería una especie de irresponsabilidad. No creo que eso sea así. ¿Cómo? ¿No? ¿Cómo cree usted que se dio esto? Lo que creo es, nuevamente, que se le informa al país de una manera que no es la manera precisa. En días pasados se informó como que esto hubiera sido un logro, un éxito. No, un triunfo. Un triunfo, ¿no? Dice. Sí se dice. Hemos ganado. Ya. Pero acá resulta que lo que sucede es que el fallo corresponde al 60% de la cifra que inicialmente se informó, ¿no? Y que no es la cifra que se ha venido manejando ni mediáticamente por el gobierno, ni por los medios del gobierno, sino que ha sido aclarada por otros entes. O sea, y si es que detrás de eso hay ofrecimientos, si eso, como en su momento el candidato Correa dijo, ¿no? El candidato Correa dijo en el año 2006, a los funcionarios de este gobierno que no tomen las acciones sobre el tema de Occidental habrá que enjuiciarles penalmente. Lo mismo digo yo, pues. A los que en este momento estén haciendo ofrecimientos por sobre las necesidades soberanas de este país, habría que enjuiciarles, pues. ¿No es cierto? Entonces, yo creo que este es un tema absolutamente delicado, que se añade a otros temas delicados como los que hemos venido manejando y que demandan claridad en la presentación y yo diría una actitud de absolutamente diálogo y responsabilidad para poder superar este mal paso, porque acá, por más que se repita una cosa, no hay problema, el problema está ahí. Es como que digamos, no va a erupcionar, y si erupciona, ahí está. Uno podrá negar durante mucho tiempo el problema, pero si no se lo aborda con claridad, va a significar un efecto mucho más pernicioso que si es que lo venir y lo vamos manejando con la debida responsabilidad. Y si la nación china, a través de, naturalmente, de sus personeros, ya tienen en sus bolsillos un documento que les acredite el 40% del que estamos hablando, qué complejidad, qué podemos avisorar como terremoto político ético
y más. ¿Y cuándo van a avisar? Y hay que contratar a algún investigador para que nos diga realmente qué pasó. El tema este es muy grave. ¿Y saben ustedes para quién es muy grave? No lo digo, porque se me vaya a resentir. Tenga la bondad de, economista Jaime Carrera, ¿qué hay que hacer sobre el 40%? Y luego el Observatorio Fiscal, ¿qué pedidos le formula concretamente al gobierno y al Congreso? El observatorio hará oportunamente algún pronunciamiento sobre el tema y lo hará con responsabilidad porque, Gonzalo, quienes venimos acá, gracias a su invitación, emitimos nuestros criterios absolutamente profesionales y técnicos, que nunca deben confundirse con críticas o con términos opositores. Son aportes profesionales en bien de la nación por la que nosotros creemos o no creemos, en la que vivimos y queremos que este país progrese, porque cualquier problema que hay nos afecta a todos. Y un tema esencial que aquí se ha insistido es el de la transparencia. Y eso es fundamental. Mire que en otros países, por ejemplo en Chile, ¿no? Para evitar este tipo de cosas y de debilidades en la información, allá hay un comité de economistas independientes, ¿no? que revisan las consistencias y las cifras para dar un poco de credibilidad y sustento a eso. Cuando uno se mira la justificación de los presupuestos estatales chilenos, bueno, son justificaciones realmente sólidas e importantes, ¿no? En Alemania hay un grupo de economistas que creo que lo llaman los sabios, algo así, que dan sus criterios independientes sobre la economía y sobre la evolución, que le da solidez. Aquí hace años cuando el Banco Central era independiente, el Banco Central emitía un informe sobre la proforma del presupuesto estatal y verificaba las consistencias en el entorno macroeconómico, que de alguna manera daba cierto sustento de credibilidad y de sustancia a este tema. Eso es muy importante y debería el Ecuador pensar en algo de eso para contribuir a la credibilidad. Es que ese es el tema, hay que construir institucionalidad en el país para darle confianza y solidez. Sobre la cuestión de los subsidios, Gonzalo, yo quisiera topar un tema que me parece importante. Si el Ecuador produce 200 millones de barriles al año, ¿no? Y al presupuesto del Estado no entra un solo dólar, entonces 200 millones de barriles de producción se están diluyendo en costos y en subsidios, porque no hay otra manera. Y el petróleo es grave, ¿no? Y el petróleo, Gonzalo, es un patrimonio del Ecuador. Así es. Es como su casa, es como su departamento. Si lo extraemos del petróleo, debería sustituirse por otro patrimonio para que el Ecuador no se descapitalice, ¿no? Y allí viene el tema, entonces, cómo hacer que esto de los subsidios o de parte de ese petróleo que está perdiendo el Ecuador y que lo está consumiendo, se transforme en activos de todos los ecuatorianos. Vea usted lo que pasa. Este momento, el año anterior se exportaba, o sea, en este año se va a exportar alrededor de 150 millones de barriles, ¿no? Según las cifras de finanzas, para el próximo se va a exportar 130 millones de barriles. Lo que quiere decir que se va a dar unos 20 millones más de barriles seguramente a la refinería que ya va a funcionar para que refine los combustibles. Pero el momento que refine y los vende, los va a vender a precios subsidiados, ¿no? Porque los precios siguen inalterados. Entonces al final dejamos de vender, lo metemos a las refinerías y seguimos con los subsidios. Seguimos entonces descapitalizando al país. Hay muchas cosas por aclarar, hay decisiones de política serias que deben tomarse. El año 2016 va a ser un año de ajuste a la nueva normalidad y que va a tener costos muy severos. ¿Pero quién le va a pedir cuentas al Ejecutivo? Bueno, es la sociedad la que debe pedir cuentas. Incluso la misma ley... La sociedad está dispersa, la misma ley no se observa. Tiene el poder próximo en el bolsillo y entonces todo lo demás. Necesitamos otra institucionalidad. No hay además investigación, estudio. No hay quien
quien hable con coherencia, con conocimiento de causa. Son puras frases politiqueras que cosecharon en la época de la partidocracia, que siguen repitiendo. Jóvenes que yo por lo menos les ubicaba de otra manera a la altura de sus edades y de sus profesiones. No hay a quien volver los ojos, especialmente en materia económica. No hay a quien consultar. Vienen a decir generalidades. Nadie conoce lo que está pasando en el país y ellos ya están pensando en erigirse diputados, en organizar frentes políticos, como que la Revolución Ciudadana está dormida. Si la Revolución Ciudadana está activísima en este momento. Y ya nos ha demostrado un montón de veces que sabe resucitar a una velocidad de rayo. Porque tiene todo, pues. Ay, don Fausto Ortiz, ¿qué le recomienda al pueblo ecuatoriano en este caso? Sí, a ver, yo creo que es importante que entendamos que estamos atravesando como país un momento de estancamiento económico, ¿no? Eso es bastante fácil de percibir para aquellos sectores y personas que trabajan con la construcción, para aquellos sectores y personas que trabajan en el grupo de comercio, o industria, ¿no? Es muy fácil darse cuenta de que las ventas no aumentan, de que por ahí están haciendo, tratando de ser más productivos, y si no pueden están dejando personal en la calle. Esa es una realidad que nos está tocando vivir en el año 2015 y seguramente. Creo que se nos cortó la línea. Sí, no, ya nos vamos. Yo les quiero agradecer muchísimo. Yo me quedo escuchándole a Fausto. Sí. Veamos solamente si recuperamos la línea, ¿no? Esto está abierto. El último contexto, tenga la bondad de repetirle. Sí, el gobierno se resiste a acomodarse a una nueva realidad de recesión, acomodarse a una nueva idea de recortar gasto, y nos toca a nosotros los ciudadanos y acomodarnos a esa realidad que la estamos palpando si estamos en los sectores de construcción, comercio e inclusive industria, ¿no? Y entonces ahí hay que tratar de estar claros en qué tipo de endeudamiento vamos a requerir, si vamos a poder seguir comprando viviendas para luego pensar en alquilarlas, o si simplemente vamos a tener que decir acomodarnos con nuestra propia vivienda, nuestro propio automóvil, y cuidar las fuentes de ingreso y tratar de ir buscando fuentes alternativas, ¿no? La situación es compleja, no estamos visualizándola todavía, hay todavía cierta ilusión monetaria porque el gobierno sigue gastando importantes cantidades, pero ya se empieza a sentir en el sector financiero, que es el sector más débil de la economía. El sector financiero que no ve crecer el crédito, hay más bien una caída de crédito de los datos hasta septiembre, los depósitos caen bruscamente, el sector de la banca ve caer depósitos de ahorro, de cuenta corriente, depósitos a plazo, y eso es preocupante porque si no hay depósitos que regresen a la banca no va a poder otorgar crédito. Y si aparte de eso el gobierno dice, vaya al Seguro Social a conseguir titularizar cartera y financie en el exterior y consiga plata, pero esa plata es para que el gobierno supla su necesidad de financiamiento y no esa plata vaya hacia la economía, entonces seguiremos viviendo el 2016 con una recesión fuerte, en donde ya, no sé en qué momento uno debería decir, es una situación alarmante, ¿no? La relación entre dinero en circulación, que está en poder del público y las empresas, eso está ahorita más o menos unos 11.000 millones de dólares, y la relación de esa indicador monetario con la relación de lo que está la plata en la cuenta corriente de los bancos, que son 7.500 millones de dólares, es una relación más o menos que está bordeando el 1.5 veces, ¿no? Situación elevadísima, no observada antes, ni en sucretización, ni en sucres, ni en dólares, ¿no? Entonces estamos frente a una variable que puede ser una señal de alerta que hay que estar atentos en esa observación. ¿En qué sentido sería una señal de alerta? Me asustó don Fausto. Sí, cuando la gente prefiere tener efectivo
y no trasladarlo a la banca es porque la gente está a la expectativa de algo, digamos, ¿no? Por eso es que en el conversatorio de hace una semana, hace unos cuantos días, el presidente tuvo la oportunidad de decir a la población, dar un mensaje de confianza, dar un mensaje de que la situación financiera puede estar mejorando, que la plata regrese a la banca, que los depósitos no sigan disminuyendo y más bien que eso pueda trasladarse luego en crédito. Entonces, esa parte es lo que nos está faltando, ¿no? Que esos depósitos que hoy día están, 11.000 millones de dólares, de acuerdo a cifras del Banco Central, en poder del público, regresen hacia la banca, a los depósitos bancarios, para que la economía pueda reactivarse en algo o no golpearse tanto como está ocurriendo para el año 2016, donde, por ejemplo, el Banco Mundial nos mira con un crecimiento negativo del orden del 2%, ¿no? Es decir, hay espacio todavía para que las aguas se calmen, pero el gobierno hace pareciera un esfuerzo porque eso no ocurra. Un abrazo para Fausto de todos. Muchas gracias, economista. Hasta siempre. Esta última parte, economista Borja, se están haciendo los desentendidos y ese estímulo y esa especie de convocatoria y de sembrar seguridades para que el dinero de los ecuatorianos retorne a andariveles normales, con el factor confianza como su más alta expresión. Ese esfuerzo de liderar ese exhorto y con el ejemplo predicar de que la moneda, el dólar, está muy bien sustentado, no ha hecho el gobierno salvo referir de que para él sería un Dios no quiera una caída de la divisa norteamericana o algo por el estilo. ¿Qué le falta al presidente? Porque a eso se refería Fausto Ortiz. Bueno, hemos hablado aquí a lo largo de todo el programa del asunto de la transparencia, de la responsabilidad, de la capacidad dialogante para enfrentar el problema. Pero una vez más creo que lo hemos dicho todos. Lo primero es reconocer que hay un problema. El presidente en días pasados hizo en la cadena, me parece, de los sábados, hizo una clase de macroeconomía de 4 semestres en, ¿qué serían? 20 minutos, 30 minutos, y explicó el modelo de 3 brechas, ¿no? El Banco Mundial. Creo que a ese modelo le falta el de 4 brechas, es el tema monetario, ¿no? Y claro, me van a decir los economistas gubernamentales, ay, pero en dolarización eso no funciona. Claro, no funciona como el LM que se ve en macroeconomía, ¿no? Pero funciona de una manera bastante más compleja porque no tenemos capacidad de emisión. Entonces, a esto que se refiere Fausto, que ahí, ya digo, eso es motivo de una reflexión muy, muy específica, es el tema en el cual las decisiones monetarias de los agentes de mantener o no mantener sus, digamos, excesos de liquidez en la banca o tenerlos fuera de la banca en moneda líquida, dependen de variables que no son necesariamente económicas. O sea, no porque me den una tasa de interés tal, yo voy a dejar mis dineros en el banco si es que no tengo confianza en lo que está sucediendo. Y ahí también una reflexión también de pasada. El presidente se ha burlado, ¿no?, varias veces en estos días de que frente a la crisis económica la propuesta es retirar las enmiendas, como que no hubiera relación en eso, ¿no? Y claro que hay relación, pues. O sea, el momento en el cual estamos hablando de elementos de seguridad jurídica, de elementos de un manejo político determinado, hay relación. Porque si tanto hablamos de la seguridad jurídica, empecemos respetando la Constitución, pues. Muy bien. ¿No? Y son elementos ahí que están presentes, que no se los ve en lo inmediato, no se los ve de una manera, digamos, no es transparente. Pero detrás de estas decisiones que alerta Fausto, y que ya venían presentándose desde hace varios meses atrás, varias semanas atrás, evidentemente se requiere una conducta política que no es la conducta política que ha venido siendo aquella válida para el momento de las vacas gordas en el Ecuador. ¿Quiere decir que el señor presidente se ríe de las conductas básicas para una democracia? No, yo creo que no es que se ríe, yo creo que el estilo del presidente
es un estilo en el cual desdeña determinadas argumentaciones que no son las que le aplauden su accionar, sino las que le critican su accionar, y las consideran o bien triviales o bien despreciables clara y directamente, ¿no es cierto? Entonces, pero ese es un problema actitud muy grave de su personalidad. Sin duda, no de su personalidad, sino de su responsabilidad como gobernante de este país. Pues. O sea, ahí el tema es, vaya y mire qué hace con su conducta, pero aquí lo que se requiere es una responsabilidad en el manejo distinta, que tiene que ver con incluso modificaciones en esos estilos, porque en este momento creo que es muy importante, así uno no comparta, creo que es muy importante escuchar voces que no solo aplauden, sino voces que también critican. Muchas gracias, señores economistas, muchas gracias, Jaime. Yo siempre lo distingo consultándole asuntos técnicos. Con el exministro cambia porque él ya ha cabalgado en el tema político, y a usted hay que tornarle siempre como una figura que no tiene, digamos, sino un lineamiento de exposición eminentemente técnico, por ser director de una institución a la que respetamos. Muchas gracias, muchas gracias, exministro, y gracias en Guayaquil al exministro Fausto Ortiz. Ahora vienen Jorge Pareja Cucalón, Luis Calero, Esteban Santos, José María Borja. Vamos a tratar el tema ¿cómo pagará el gobierno ecuatoriano la millonaria indemnización a la compañía Oxy? Miren ustedes.